ir grabando también esta clase. Sí, bueno, ya estamos grabando entonces. Bueno, a los que están ingresando nuevamente, por favor, les voy a recalcar de que no es necesario de que vayan colocando la asistencia. Yo voy a ir tomando la asistencia, bueno, tenía que hacerlo a 4:20, pero más bien vamos a tomar este tiempo. Como no todos saben todavía la metodología que vamos a llevar, entonces voy a ir desglosando lo que va a ser el tema de hoy. Y después de esto, finalizando la reunión, faltando unos 10 minutos, voy a llamar lista. A partir de hoy día, yo voy a llamar lista todo el tiempo. Algunos que no están pudiendo ingresar al campus virtual, Juan Pablo Moya dice que no puede ingresar. Verifiquen sus contraseñas, por favor, respetando siempre las mayúsculas, minúsculas, guiones y todo lo que tenga que ver en cuanto a su contraseña. ¿Sí? Entonces, la contraseña respeta mayúsculas, minúsculas. No van a poder ingresar si ustedes colocan erróneamente sus contraseñas. Si tienen algún problema al momento de ingresar, si ustedes han verificado que sus contraseñas han escrito correctamente y pese a todo eso no ingresa, entonces por favor se van a contactar con el ingeniero Johnny. Sí, el ingeniero Johnny está dentro del grupo de WhatsApp. Ustedes escriben y él se va a contactar inmediatamente con ustedes. ¿Sí? Les va a asignar una nueva contraseña o les va a dar el método para poder ingresar. La cosa es que van a poder resolver el problema. ¿Sí? Él está encargado de la parte técnica para dar soporte a cada uno de ustedes. Entonces, él lo va a hacer con mucho gusto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar directamente a nuestro tema del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ir revisando los siguientes conceptos que nos tocan ver. Voy a ir compartiendo la pantalla, por favor. Muy bien. Muy bien. Entonces, imagino que todos ya están pudiendo visualizar la pantalla del Excel. El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos sobre los tipos de operaciones que podemos hacer. Vamos a aprender qué es fórmula, qué es función. Vamos a aprender qué tipo de operaciones podemos realizar, qué operadores utilizamos. Y vamos a hacer una pequeña práctica para poder ir trabajando ya con estos primeros operadores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí, muy bien. A ver, algunos me están escribiendo todavía al chat. Creo que no están pudiendo ingresar. Como les repito nuevamente, por favor se van a contactar con el ingeniero Johnny. Verifiquen primero si están escribiendo correctamente sus contraseñas. ¿Sí? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver, primero vamos a desglosar dos conceptos principales que tenemos dentro del Excel. Vamos a aprender qué son las siguientes palabras. Fórmulas y vamos a aprender qué son funciones. Bueno, en realidad son palabras que muchas veces confundimos dentro del Excel y las tomamos como si fueran la misma, ¿no? En realidad no es así. Fórmulas son diferentes cosas y funciones son otro tipo de cosas dentro del Excel. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de estas palabras dentro del Excel. Me imagino que sí. Fórmulas, al decir fórmulas, nos referimos a operaciones que nosotros podemos hacer. Vamos a ir colocando los conceptos. Operaciones en Excel donde intervienen operadores aritmético-matemáticos o relacionales. Entonces vamos a describir un poquito así. Muy bien, entonces, fórmulas dentro del Excel son operaciones que podemos realizar donde intervienen operadores aritmético-matemáticos o relacionales. Entonces, para poder saber qué es lo que son fórmulas, primero tenemos que saber qué son las operaciones, ¿no?
Entonces, al hablar de operaciones, estamos hablando de que tenemos que utilizar operadores aritméticos. Operadores aritméticos. Ahora, ¿cuáles serán los operadores aritméticos que usualmente nosotros utilizamos? No necesariamente en Excel. Nosotros tenemos los operadores aritméticos como ya parte de nuestras vidas. Realizamos a diario, constantemente. Utilizamos operaciones, ya sean de manera práctica con un bolígrafo, lápiz, o muchas veces realizamos operaciones aritméticas directamente en nuestras cabezas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de operaciones? Por ejemplo, Fabiola dice sumas, restas, multiplicación, división. Muy bien, excelente. Entonces, esas son las operaciones que hacemos. Pero, ¿cuáles son los operadores que corresponden a estas operaciones? Al hablar de operadores, estamos hablando también, vamos a ir escribiendo esta parte porque es importante de que sepamos que son operadores, ¿no? Entonces, al hablar de operadores, estamos hablando de la simbología que vamos a utilizar para poder describir a los... Ya, muy bien. Elías dice unarios y binarios. En realidad, esos son tipos de valores numéricos que se utilizan para poder realizar operaciones. Generalmente dentro del Excel vamos a utilizar solamente los números que son en base 10, que son los números normales. No vamos a utilizar los binarios, ¿no? Vamos a utilizar solamente los números que son en base 10. Al hablar de operadores aritméticos, estamos hablando de la simbología que vamos a utilizar. Por ejemplo, para poder realizar sumas, ¿cuál va a ser el operador que vamos a utilizar? ¿Cuál es el operador? El operador es el símbolo de la cruz, o algunos les dicen el signo más, ¿verdad? Entonces, esa es la simbología que utilizamos para las sumas. Muy bien, nos están escribiendo todavía. Claudia dice presente. Claudia, no es necesario de que vayamos marcando la asistencia, ¿no? A partir de ahora vamos a marcar de otro modo la asistencia. Al final les voy a explicar, por favor. Muy bien. Para poder realizar la resta, utilizamos, ¿qué símbolo utilizamos para la resta? Utilizamos el guión. El guión vamos a utilizar. Por si acaso es el guión medio, porque hay también un guión bajo, ¿no? Hay un guión bajo. Entonces, no es ese guión que utilizamos, ¿no? Es el guión medio. Para la multiplicación, vamos a escribir en mayúsculas. Para la multiplicación, utilizamos el símbolo del asterisco, ¿verdad? Algunos tal vez se han quedado todavía pensando que utilizamos la X o el signo por. No es así. En los programas de cálculo, no solamente en el Excel, en todos los programas de cálculo, ya sean en las calculadoras científicas, en un programa de Excel, en programas de estadística, en cualquier tipo de aplicación, el símbolo que se utiliza es el asterisco. Y para la división, vamos a utilizar la barra, ¿no? La barra inclinada, o el slash, como se conoce también. Entonces, ¿cuál de estas vamos a utilizar? ¿La primera o la segunda? ¿Qué me dice? La primera. La primera, correcto. Entonces, la segunda no la utilizamos para división, ¿no? Tampoco vamos a utilizar jamás el símbolo. A ver, vamos a utilizar, ¿dónde está? Tampoco vamos a utilizar este símbolo, ¿verdad? Entonces, ese símbolo utilizamos cuando estamos en colegio,
¿no? Entonces, ese símbolo no vamos a utilizar para nada. Muy bien. ¿Será que hay algunos operadores más aparte de estos que vamos a utilizar? Sí, vamos a utilizar algunos operadores más. Por ejemplo, ayer habíamos descrito un tipo de operador que vamos a utilizar. El porcentaje. ¿Cuál será el símbolo del porcentaje? Es este, ¿verdad? Muy bien, muy bien. El mayor y el menor, Juan, todavía no son operadores aritméticos, ¿sí? Enseguida vamos a hablar de ese tipo de operadores, no son aritméticos esos. Estamos hablando primero solamente de los operadores aritméticos. El mayor, menor, no son todavía parte de estos. Luego hay otro operador también que utilizamos comúnmente en el Excel, que es la potencia. La simbología de la potencia es esta acentuación que sería doble, ¿no? La acentuación en forma de cono, con la punta arriba. Esa es la simbología que vamos a utilizar para la potencia. Entonces, esos son uno a uno todos los operadores aritméticos que vamos a utilizar dentro del Excel. Hay algunas personas o algunos libros dentro del Excel que nos dicen que también los paréntesis son operadores aritméticos, pero en realidad no lo son. No son operadores aritméticos los paréntesis. Sí son signos de agrupación que se utilizan, como su nombre dice, para agrupar, pero en realidad no realizan una operación. Algunas veces hemos estado acostumbrados a que en matemáticas podamos colocar, por ejemplo, 5, vamos a colocar una operación simple. 3 más 4 multiplicado por 5. Aquí tengo una operación que es simple. ¿Cuánto será el resultado de esta operación? A ver, pueden ir escribiendo si quieren en el chat o pueden ir mencionando directamente con su micrófono. ¿Cuál es el resultado de esta operación? A ver, ya están escribiendo algunos. ¿Qué dicen? 35, dicen la mayoría. Muy bien, 35, 35. Todos están de acuerdo que es 35. A ver, ¿qué dicen? ¿Hay alguien que diga lo contrario? Hay alguien que dice 23. Juan dice 23. A ver, ¿qué dicen los demás? Vamos contestando todos los que puedan. A ver, Juan dice 23 por la ley de signos. Ya, muy bien, vamos a realizar esa parte en el Excel. Vamos a verificar cuánto será el resultado exacto de este valor. Bueno, para poder saber el resultado de este valor, vamos a utilizar el Excel, ¿no? Ya que estamos trabajando en este programa que es de cálculo. Entonces, bueno, Raúl también dice 35. Entonces, vamos a verificar cuánto será el resultado. Para poder realizar este resultado dentro del Excel, lo que vamos a hacer es utilizar una celda, ¿no? Cualquiera de estas celdas. Para poder escribir la primera fórmula que estamos haciendo dentro del Excel, ustedes pueden practicar también en sus equipos, ¿no? Siempre que queramos escribir una fórmula, siempre vamos a escribir el igual por delante. ¿Sí? Esa es la forma correcta de poder escribir una fórmula en el Excel. Escribimos igual y luego hacemos la operación. 3 más 4 multiplicado por 5, ¿no? Fíjense entonces qué es lo que estoy haciendo. Estoy colocando en una celda igual 3 más 4 por 5. Le doy Enter
y me sale el resultado de 23. ¿Quiénes dijeron 23 están acertados, no? El resultado es 23, no es 35 por si acaso. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos está saliendo 23 y no 35 como ustedes habían mencionado, no? Entonces, muy bien, Lorena también dice, ¿sí? ¿Qué dice Lorena, 23 o 35? Bueno, entonces lo que está sucediendo en esta situación es que está realizando, como dice Juan, está realizando la multiplicación primero, 5 por 4, 20, y a estos 20 le está sumando 3, 23. Entonces, con esto nos damos cuenta que para el Excel existe un orden prioritario en los operadores. Entonces, el Excel le da prioridad a algunas operaciones. No quiere decir que estamos haciendo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso no existe dentro de las operaciones dentro del Excel, ¿no? No se realiza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que se utiliza un orden prioritario. Vamos a ver de todos estos que hemos descrito cuáles serán las prioridades, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo escribo? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo escribo paréntesis 3 más 4, cierro paréntesis y multiplico por 5? ¿Cuál será el resultado de este valor? Parecería que fuera la misma operación, pero en realidad no lo es. Lo que estoy haciendo es agrupar esta operación, que es la suma, ¿sí? ¿Cuánto dice Renzo? Renzo dice 60. A ver qué dicen los demás. 35, dice Fabiola. Ahora sí es 35, ¿verdad? Sí, ahora sí va a salir 35, porque lo que estoy haciendo es agrupar la suma para que me pueda realizar de manera independiente la suma y después realice recién la multiplicación. Entonces vamos a utilizar una celda auxiliar también por acá para realizar esa operación. Colocamos igual, paréntesis, 3 más 4, cerramos paréntesis, multiplicamos por 5 y esta vez sí sale 35, ¿no? Entonces, correcto, tal como ustedes dijeron, está saliendo ahora 35 porque estamos utilizando símbolos de agrupación. Entonces, tengan mucho cuidado. Ustedes preguntarán, tal vez se preguntan en este momento, ¿cuándo tengo que utilizar paréntesis y cuándo no tengo que utilizar paréntesis? Obviamente que cuando ustedes quieran realizar primero la multiplicación y después la suma, entonces pueden escribir directamente sin paréntesis, no hay ningún problema, ¿no? Pero si ustedes quisieran realizar esta operación independientemente, la suma, para después realizar la multiplicación, entonces utilizan paréntesis. Todo depende de qué tipo de resultado ustedes quieran obtener, ¿no? No se refiere a que este está incorrecto y este está correcto, o viceversa, ¿no? Entonces, no se refiere a eso, sino que ambas operaciones son operaciones distintas, nada más, ¿no? Ninguna está errada, las dos son operaciones correctas, solamente que nosotros le estamos dando un uso a los paréntesis para poder agrupar previamente una operación para que tenga prioridad antes que la multiplicación, ¿no? Entonces, con esto estaríamos diciendo de que los paréntesis están otorgando la prioridad a la suma para que se realice como una operación independiente y después recién se haga la multiplicación. Muy bien, entonces espero que se esté comprendiendo esta parte. Si tienen alguna duda, por favor, la van a ir haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es ir denotando. Bueno, les hice esta práctica para decirles, por ejemplo, que en el colegio o en la universidad, seguramente han debido ver también que se escribe de este modo. 3 más 4 paréntesis 5, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esto? Como comúnmente hemos aprendido en el colegio. Significa que se está sumando 3 más 4 y después se está multiplicando por 5.
¿no? Pero en realidad en el Excel, si yo realizo esta operación, vamos a ver qué es lo que pasa. Coloco igual, paréntesis, 3 más 4, paréntesis, 5. Me sale un error, fíjense. Me sale un error, dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula. Y hemos intentado corregirla a igual 3 más 4 multiplicado por 5. ¿Desea aceptar la corrección? Sí, no. Entonces, quiere decir que nosotros no podemos colocar así, en este sentido. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar necesariamente los operadores con los que vamos a trabajar. Esto sí, entonces, no podemos hacer dentro del Excel. Está errado, ¿verdad? Esta operación está errada. No se puede realizar este tipo de operaciones en Excel. Entonces, siempre que queramos describir una operación, vamos a utilizar el operador. No vamos a asumir, como nos han enseñado en colegio. Nosotros, en este caso, asumimos de que está utilizando una operación para poder multiplicar por 5. Pero en el Excel no podemos hacer ese tipo pues no podemos asumir de ese modo para que se realice la multiplicación. ¿Ok? Bueno, entonces esta operación no existe. Vamos a detallar cuál es el orden de prioridades que tiene el Excel para poder ir trabajando. Para el Excel, la prioridad más importante, la primera prioridad, a ver, vamos a ir escribiendo. La primera prioridad para el Excel es la potencia. ¿Sí? Esa es la primera prioridad. La segunda prioridad que tiene está distribuida y dividida entre 3 operaciones que sería la multiplicación, la división y el porcentaje. Esos siguientes son la segunda prioridad para el Excel. Y la última prioridad que tiene el Excel son las sumas y las restas. Ese es el orden de prioridades que tenemos para poder trabajar con el Excel. Entonces, la primera prioridad siempre va a ser la potencia. La segunda prioridad son las multiplicaciones, divisiones y porcentajes que las realiza en conjunto. Y la tercera prioridad son las sumas y restas, ¿no? Por eso es que nos ha sacado el resultado de este modo, ¿no? En el primer ejemplo, ha hecho primero la multiplicación, porque la multiplicación está antes que la suma. Pero si yo realizaba esta operación, a ver, vamos a colocar algunos ejemplos más para poder ejercitar un poquito sus mentes también, ¿no? Porque muchas veces no realizamos muy a menudo operaciones matemáticas y se nos va adormeciendo un poquito el sentido lógico también. Entonces tenemos que despertar, ¿no? Tenemos que hacer despertar ese sentido lógico. Entonces vamos a colocar una operación, por ejemplo, 4 más 3 multiplicado por 2 potencia 3. Ahora sí, ¿cuál será la respuesta a esta operación? A ver, sin hacer en el Excel, ¿no? Me gustaría que vayan realizando en sus mentes. ¿Cuál será el resultado de esta operación? Alguien ya nos tiene un resultado. 40, dice Fabiola. A ver, ¿quién dice algo diferente? 42, dice Fanny. Lorena, ¿qué nos dice Lorena? Como que está con la carita pensativa. A ver, ¿qué nos dicen los demás? ¿Cuánto será el resultado de esta operación? 28, dice Carla. Muy bien, 42, Raúl. Tenemos diferentes. 220, dice Juan. ¿Cuál será la respuesta correcta?
Tenemos varios resultados, pese a que ya les he indicado cuál es el orden de prioridades que se debe seguir. Todavía parece que estamos fallando algunos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Algunos dicen 42, otros dicen 28, otros dicen 220. ¿Cuál es la primera operación que tenemos que hacer? La potencia, Fabiola. Muy bien, la potencia. La potencia es la primera que tenemos que hacer. Entonces vamos a ir agrupando por partes. Vamos a ir colocando en un color azul. Que lo primero que tenemos que hacer es la potencia. 2 elevado a 3 o al cubo, ¿cuánto será? La base de la potencia, muy bien. 2 elevado al cubo. ¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 6, no, no es 6, no es 6. Es 8, muy bien, Fabiola, es 8, ¿no? Porque sería 2 por 2 por 2. Sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de que estamos haciendo la operación de 4 más 3 multiplicado por 8. Muy bien, ahora ya no tenemos ya la potencia, tenemos una operación muy parecida a la que hemos hecho hace un momento. Ahora la que tenemos que hacer es la multiplicación porque tenemos antes que la suma. Entonces, ¿cuánto es 3 por 8? 4 más sería 24, ¿verdad? 3 por 8 sería 24. Muy bien, entonces tenemos que sería 4 más 24. ¿Cuánto será 4 más 24? Tenemos una sola operación, que ya no tenemos más operadores, entonces tenemos que hacer esa. 4 más 24 es 28, entonces 28 es el resultado. Vamos a verificar, vamos a utilizar el Excel para poder verificar y realizar si es que, verificar si es que hemos hecho correctamente, ¿no? Entonces coloco igual 4 más 3 multiplicado por 2 potencia 3. Ahí está. Entonces, dentro del Excel escribo tal como hice la operación, ¿no? Igual 4 más 3 por 2 potencia 3. Y el resultado es 28. Entonces, los que dijeron 28 estaba correcto. Muy bien, Raúl. ¿Quiénes nos dijeron 28? A ver, al principio. Noemí, muy bien. Roger, Álvaro, Juan Carlos, Fabiola, muy bien. Entonces, seguramente los que han sacado 40 o los que han sacado 42 han hecho primero la multiplicación. Después de la multiplicación, recién han hecho la potencia. Y después de la potencia, recién la suma. Entonces, no estamos respetando todavía. Y el que dijo 96 dice, bueno, no sé quién dijo 96, pero en realidad este sería el procedimiento que realiza el Excel internamente para poder calcular los resultados. Entonces, siempre que tenga una operación donde no involucre los paréntesis, el Excel lo que va a hacer es respetar el orden de prioridades que hemos ido describiendo hace un momento. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces cuál sería el resultado si es que nosotros utilizamos signos de agrupación, ¿no? Si utilizaríamos signos de agrupación, sería diferente. Por ejemplo, si es que yo le coloco, en vez de colocar, vamos a ir utilizando esta misma operación, pero vamos a ir colocando signos de agrupación. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo signos de agrupación en la multiplicación? Para poder hacer la multiplicación primero. Así creo que sería. A ver, vamos a ver si encaja justo. Si utilizo ese símbolo de agrupación, ¿será que cambia el resultado? A ver qué dicen los demás. ¿Será que cambia el resultado?
Susana, Brian, al final voy a llamar lista, por favor. Sí, ya no es necesario de que vayan colocando su asistencia al momento de ingresar. Si yo realizo este símbolo de agrupación, ¿será que hay algún cambio? Sí, perfecto. No, ahora sí, Juan Limón dice 220. Imagino que sí, vamos a verificar. Vamos a utilizar el mismo Excel para poder realizar la operación. Entonces puedo copiar como ya tengo escrito ahí. Entonces lo que puedo hacer es copiar directamente y vamos a utilizar los símbolos de agrupación. Bueno, ahora sí está 220. Muy bien. Entonces fíjense que solamente con colocar paréntesis en la multiplicación estamos obteniendo un resultado completamente diferente. 220 es muy diferente de 28, ¿no? Ni siquiera cerca. Es muy, muy alejado de 28. Entonces, esto es lo que se produce utilizando símbolos de agrupación. Fabiola dice, ¿cómo puedo escribir el símbolo de la potencia? Si es que ustedes están utilizando el teclado en español, el símbolo de potencia van a encontrar al lado de la tecla ñ, pero tienen que utilizar la tecla Alt-GR, ¿no? Para poder escribir ese carácter. Escriben ese carácter y luego le dan un espacio. Y va a escribir el simbolito de potencia. ¿Sí? Entonces, esto también es algo que les había mencionado al principio cuando estábamos haciendo la configuración de los teclados, ¿verdad? Entonces, es una parte importante el que nosotros podamos saber exactamente dónde encontrar estos símbolos. ¿Sí? Bueno, entonces está al lado de la tecla ñ, pero tienen que utilizar la tecla Alt-GR para poder escribir. Y en caso de que estén utilizando el teclado en inglés, bueno, ahí sí me pillaron porque ahorita no estoy con un teclado de inglés a la mano para poder ayudarles, ¿no? Pero les voy a averiguar para la próxima clase si es que alguien tiene el teclado en inglés. Bueno, entonces, si yo utilizo el paréntesis acá, ¿será que va a cambiar el resultado? Si en vez de utilizar ahí, yo utilizo el paréntesis, a ver, creo que está correcto por acá. Si utilizo el paréntesis ahí, ¿será que cambia el resultado? Obviamente que también va a cambiar. Ya no va a ser ni 28 ni 220. ¿Cuánto va a ser el resultado? A ver, ¿cuánto será el 50. resultado? A ver, vamos a verificar. Sí. Vamos a utilizar una celda auxiliar. 56. 56 dicen por ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar igual nuevamente. Y vamos a utilizar esta vez el paréntesis en la suma. Correcto, 56. Muy bien. Sí, sale 56. Muy bien, muy bien, muy bien a todos los que han ido participando. Entonces, el hecho de que nosotros utilicemos paréntesis no quiere decir que estamos realizando un orden prioritario, sino que estamos agrupando para que se realice esa operación de manera independiente, que no dependa de los demás, ¿sí? Para que haga la operación independiente. Por eso es que no le he colocado un orden de prioridades, ¿no? Si hubiera tenido que colocar un orden de prioridades, lo hubiera colocado como primera prioridad, como segunda a la potencia, como tercera a la multiplicación, división y porcentaje, y como cuarta a la suma y resta. Pero en realidad no estoy haciendo eso porque no estamos tomando el paréntesis como un operador aritmético, sino como un símbolo de agrupación nada más. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta de esa parte. Creo que está bastante claro, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de los datos con los que estamos trabajando. Generalmente cuando hablamos de datos, estamos hablando con qué tipo de valores estamos trabajando para realizar las operaciones. Este tipo de datos. ¿Qué tipo de datos son? Vamos a comenzar a marcar, por ejemplo, el dato de 3, el dato 4, el dato 5. Son valores numéricos, ¿verdad? Entonces, siempre que realice una operación aritmética,
voy a utilizar siempre, siempre en la vida valores numéricos. No puedo utilizar valores de texto ni valores de fecha, pese a que sí se podría realizar una operación con valores de fecha, pero son valores que el Excel va a asumir tomando en cuenta el valor que corresponde a una fecha y le asigna un valor numérico, ¿no? Pero eso ya es otro asunto que nos va a variar completamente todo lo que estamos llevando, ¿no? Entonces, lo que sí nos interesa saber en esta parte es de que siempre que vayamos a hacer operaciones aritméticas, vamos a utilizar valores numéricos. Estos valores numéricos, ¿no? Entonces vamos a ir colocando acá para poder dejar esta parte bien en claro. Entonces, siempre que vayamos a hacer una operación, vamos a utilizar valores numéricos. Estos valores numéricos, por si acaso, pueden ser constantes o pueden ser variables. Constantes o pueden ser variables. ¿A qué nos referimos al decir constantes o variables? Constantes, por ejemplo, son este tipo de valores que hemos utilizado. 3, 4, 5 son valores que son fijos, que en cualquier lugar del mundo, en cualquier programa de Excel, en cualquier tipo de versión, yo realizo la operación, me va a salir el mismo resultado. No hay opción a poder equivocarse. Entonces siempre va a ser el mismo valor. Ya sea aquí en la China, si abro en un Excel que está instalado en chino, entonces igual seguramente voy a escribir la operación y me va a salir el mismo resultado. Pero cuando estoy utilizando variables, no me estoy refiriendo a, como el álgebra, por ejemplo, que utilizo un valor literal, sino que al hablar de variables, estoy hablando de que puedo utilizar celdas para poder describir el valor, ¿sí? Por ejemplo, este valor de 3, 4 y 5, yo puedo almacenarlo en valores de celdas. Por ejemplo, yo voy a colocar acá en esta celda el valor de 3, en esta celda el valor de 4 y en esta celda el valor de 5. Entonces, yo estoy colocando un valor a cada una de estas celdas. Y ahora, en vez de realizar la operación utilizando los valores numéricos, voy a realizar la misma operación utilizando las variables, que sería igual 3 más 4 multiplicado por 5. Entonces estoy diciendo igual N5 más O5 multiplicado por P5. Que en este caso llegaría a ser lo mismo que el valor de arriba, ¿verdad? Porque estoy utilizando los mismos valores. Si le doy Enter, fíjense que también me sale 23. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en esta primera estoy utilizando una fórmula trabajando con valores que son constantes. A cambio, en este segundo ejemplo, estoy trabajando con valores que son variables, ¿no? ¿Por qué digo variables? Porque yo puedo cambiar el valor de estas celdas y este valor que yo he obtenido realizando la operación va a cambiar también. Por ejemplo, si acá en vez de 3 le coloco el valor de 7, le doy Enter y fíjense que cambia a 27. Si le cambio este valor en vez de 5, le coloco 9. Entonces va cambiando también el resultado. Entonces el resultado que yo tenga acá depende de los valores con los que yo esté trabajando. En cambio, este valor no depende de absolutamente nada porque los valores que contiene son valores exactos y valores constantes. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de constantes y de variables. ¿Sí? En Excel, las constantes son valores fijos y las variables son la utilización de las celdas donde se puede almacenar diferentes tipos de valores que pueden ir cambiando, ¿no? Bueno, entonces, con esto estamos terminando de ver todo lo que son los operadores aritméticos. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta de esta parte antes de pasar al siguiente punto,
puede hacerlo en este momento. Como quien diría, hable ahora o calle para siempre. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Muy bien, creo que está todo claro. Todo está muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces. Los que quieren pueden tomarle una captura de pantalla de este trabajo que estamos haciendo para poder tenerlo documentado, ¿no? Yo voy a tomar una captura de pantalla también. Muy bien. Bueno, entonces voy a ir borrando todo esto como si fuera nuestro pizarrón y vamos a ir trabajando con nuevos elementos. A ver, un ratito, un ratito. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien creo que está haciendo una pregunta? Muy bien, muy bien. Ah, no, Lorenita solamente está diciendo positivo. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que son las funciones. Hemos hablado todo de lo que son las fórmulas, pero me he olvidado esta parte de qué son las funciones. Las funciones, ¿alguien sabe qué es función? Tal vez alguno de ustedes sí sabe y me puede ayudar en esa parte. Vamos a ir construyendo un concepto entre todos. ¿Alguien sabe a qué le llamamos funciones? Dentro del término matemático se utiliza función bastante, pero dentro del Excel el término función tiene un concepto un poquito diferente, ¿sí? Dentro del ámbito matemático, al hablar de función estamos hablando de una variable que depende acerca de un valor que puede estar contenido en una celda, por ejemplo, ¿no? Como habíamos visto hace un momento. Eso es una función hablando matemáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo A más B es igual a C, entonces estoy diciendo que estoy utilizando variables para poder obtener un resultado, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama función. Y bueno, yo tengo que colocarle valores, ¿no? Entonces, para la función A más B igual C, entonces cumpliría la condición en el caso de que yo diga, por ejemplo, A es igual a 2, B es igual a 3, digamos, y C es igual a 5. En este caso sí cumple, ¿no?, las condiciones esta función que he realizado. Pero en el Excel no se utiliza ese tipo de terminología. Así que no vamos a utilizar ese tipo de terminología en el Excel. Para el Excel, una función es una palabra reservada. Voy a ir escribiendo el concepto. Una palabra reservada que realiza, está muy bien, una operación matemática lógica textual de búsqueda financiera o de cualquier tipo. Dentro del Excel es una palabra que puede realizar cualquier tipo de operación que no tenga que ver necesariamente con operaciones aritméticas. Puede ser operaciones aritméticas, pueden ser operaciones de texto, operaciones lógicas, operaciones financieras, operaciones de búsqueda. En realidad, el concepto claro está descrito en las dos primeras palabras, que dice palabra reservada. Palabra reservada se refiere a que es un texto específico para que me pueda realizar una operación. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la suma de estos tres valores que tengo descritos acá,
tengo el valor de 7, el valor de 4 y el valor de 9. Si quisiera hacer una sumatoria de esos tres valores, la cual lo voy a hacer acá abajito, entonces si quisiera hacer una sumatoria, podría utilizar una fórmula, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula? Sería N5 más O5 más P5. Eso sería utilizando una fórmula. Pero puedo realizar la sumatoria de estos tres valores utilizando una función. ¿Qué es una función? Es una palabra. En este caso, la palabra suma. La palabra suma. Siempre que realice una función, la función tiene partes, ¿no? Vamos a ver enseguida cuáles son las partes. Pero, ¿cómo podría utilizar yo esta función? Selecciono directamente el rango de todo lo que quiero sumar, le coloco un paréntesis, le doy un enter y fíjense que me obtiene el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Que en este de arriba estoy utilizando una fórmula donde estoy aplicando operadores aritméticos y en esta otra estoy utilizando una función. Estoy utilizando la palabra suma y dentro de la palabra suma estoy colocando entre paréntesis todo el rango que yo quiero sumar. Esto quiere decir que esta palabra suma es una palabra especial para el Excel. El Excel, cada que encuentra esta palabra, entonces ya sabe que tiene que realizar una operación matemática, ¿no? Que tiene que realizar una sumatoria de los valores que contenga dentro del paréntesis. Entonces, una función, ¿cómo se ve una función? Es en este sentido. Vamos a utilizar un espacio más limpio para poder trabajar con esta parte de las funciones. Voy a dejar estos ejemplos acá. Estos los voy a ir eliminando. Voy a colocar estos valores nada más. Entonces vamos a volver a describir lo que es una función. Entonces vamos a colocar partes de una función. Entonces una función al ser una palabra, entonces es una palabra exacta. Vamos a ir escribiendo con color azul. Entonces habíamos descrito, por ejemplo, igual suma, abríamos paréntesis, desde la celda N5 hasta la celda P5. Esa era una función. ¿Cuáles son las partes que tiene una función? Para poder escribir una función o una fórmula, siempre comenzamos escribiendo el signo igual, ¿no? Ese es lo primero para poder escribir ya sea una fórmula o una función. Lo siguiente que tenemos que escribir, en caso de que estemos escribiendo una función, es la palabra reservada. La palabra reservada que nos indica el tipo de función que estamos utilizando. Luego, después de la palabra que es una función, escribimos un paréntesis. El paréntesis tiene que ir sí o sí. Cuando estamos trabajando con una función, siempre tenemos que escribir un paréntesis. ¿Qué es lo que colocamos dentro de los paréntesis? Bueno, en realidad tenemos dos paréntesis, ¿no? Uno que abre y uno que cierra. Todo lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Vamos a ir encerrando en un círculo. Entonces ya lo que tenemos dentro del paréntesis, vamos a colocar por acá así. Lo que tenemos dentro del paréntesis son los parámetros o también se llaman argumentos de la función. Entonces, esas son las partes que tiene una función. Siempre una función contiene estas partes. El signo igual, el nombre de la función exacta o la palabra reservada, el paréntesis que va abriendo y cerrando, que nos indica todo lo que está dentro de la función, son los parámetros o argumentos de la función. Por ejemplo, para poder realizar una sumatoria, ¿qué parámetros o argumentos necesito? Mínimamente, necesito dos celdas para poder sumar, ¿verdad? O dos valores. No necesariamente tienen que ser celdas, ¿no? Sino que tienen que ser valores.
Entonces, mínimamente necesito 2 valores. Si quisiera hacer otro tipo de función, por ejemplo, existen muchas funciones. Así como existe la función suma, ¿será que puedo escribir la función igual resta? A ver, vamos a ver. Si quisiera restar 2 números, ¿será que puedo colocar igual resta, paréntesis, n5, por ejemplo, punto y coma, o 5? ¿Será que puedo hacer esta función? ¿Qué me dice? ¿Estará No, correcta esta función? no. No, dice Delina. ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos a ver. No, no dice tampoco Fabiola. ¿Por qué no puedo hacer esto? Si puedo hacer una suma, ¿por qué no puedo hacer una resta? Solo se puede usar el signo de más, del menos, perdón. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Renzo dice que sí. Bueno, en realidad esta función no existe. Como dice Fabiola, esta función no existe. Lorena dice que le enseñó a Adelina. Mentira. Vamos a escribir con rojo esta parte para que podamos describir. Resta no es una función que está contenida dentro del Excel. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles palabras son reservadas para poder realizar funciones y cuáles no son? Existe un listado, un catálogo de funciones para saber cuáles podemos utilizar y cuáles no. La palabra resta no es una palabra que está dentro del catálogo de funciones, ¿no? Vamos a verlo enseguida. Entonces, ¿cómo podemos saber qué palabras utilizar y qué palabras no? Entonces, para esto tenemos que ir a la pestaña que dice fórmulas, a la ficha fórmulas. En la ficha fórmulas tenemos un grupo que dice biblioteca de funciones. Entonces, en esta parte nos muestra todas las funciones que tiene el Excel. Y estas funciones están catalogadas por categorías, ¿no? Tengo una categoría de autosumas, una categoría de las últimas recientemente, las que he utilizado recientemente. Tengo funciones financieras, funciones lógicas, funciones de texto, funciones de fecha y hora, funciones de búsqueda, funciones matemáticas. Aquí debe estar la función suma. Entonces despliego, por ejemplo, acá y voy bajando paso a paso. Entonces ahí seguramente me va a mostrar la función suma, ¿no? Ahí está, la función suma. He encontrado la función suma. Y vamos a buscar la función resta. No existe. Buscamos y obviamente que no está aquí, ¿no? En las versiones anteriores, si alguien está trabajando con la versión 2007 o con la 2003, por ejemplo, en sus equipos, sí va a encontrar la función resto. Pero la función resto no es lo mismo que una resta. La función resto es lo mismo que ahora se conoce como la función residuo. Entonces, nada que ver. No nos realiza la resta. Entonces, no existe esa función para poder realizar. Entonces, aquí podemos darnos cuenta qué funciones podemos utilizar. Y en caso de que nosotros queremos ubicar exactamente una función para poder trabajar, lo que podemos hacer también es seleccionar una celda, darle clic en el botón que dice insertar función y nos despliega una ventana, ¿no? Un cuadro de diálogo, donde nos indica, dice, seleccione un grupo o categoría. Entonces ahí podemos desplegar y tenemos los mismos grupos que teníamos en la parte de arriba, incluso algunos más, ¿verdad? Incluso algunas funciones de ingeniería, funciones cubo, compatibilidad. Tenemos una opción que dice todo. Al decir todo, estamos diciendo que el Excel nos muestre todas las funciones que tiene. Entonces, ahí podemos ir buscando y ahí nos va a mostrar todas las funciones que tiene el Excel. Vayan desplegando y fíjense cuántas funciones tiene el Excel. Tiene muchísimas. Muchas funciones tiene el Excel. Entonces, obviamente que no vamos a poder abarcar a ver todas estas funciones, ¿no? No por el hecho de que estemos llevando el Excel básico, intermedio y avanzado, quiere decir que vamos a aprendernos todas las funciones que existen en el Excel. No tendríamos que llevar por lo menos unos 2 años para poder
aprendernos perfectamente lo que son cada una de las funciones. Pero sí, en este transcurso de las clases que vamos a ir viendo muchas de las funciones que son más importantes, imprescindibles para poder ir trabajando, ¿sí? Las demás ya van a ser de parte y cuenta suya. Ustedes van a tener que ir investigando paso a paso cada una de las funciones. Bueno, tampoco no necesitamos sabernos todas las funciones. No creo que haya alguien que sepa utilizar perfectamente todas las funciones, porque cada versión del Excel que sale aparecen algunas funciones más, van cambiando el nombre a otras funciones, van quitando algunas funciones también. Entonces, es imposible que alguien les diga que sabe perfectamente utilizar todas las funciones, ¿no? Entonces, no le crean si alguien les dice que sabe utilizar todas las funciones. Entonces, esta es la parte donde nosotros podemos averiguar exactamente qué funciones podemos utilizar. Entonces, acabamos de averiguar que las funciones son palabras exactas. Y no solamente son palabras, algunas veces las palabras están compuestas con puntos, ¿no? O pueden ser simplemente algunas simbologías solamente algunas abreviaciones, ¿no? Entonces pueden ser palabras, abreviaciones, o depende cómo esté escrito exactamente la función, ¿no? Tenemos muchas funciones. ¿Cómo podemos saber la forma de poder utilizar una función? Por ejemplo, vamos a seleccionar una función, cualquiera de estas, ¿sí? Por ejemplo, voy a utilizar una función que dice por acá, que dice buscar B, por ejemplo. Selecciono la función y me indica cuál es la forma de utilizar esta función. Primero me dice qué es lo que hace esta función y después me indica cómo se utiliza esta función, ¿no? En la parte de abajo tengo una descripción breve de lo que es esta función. Aquí justamente me está describiendo qué es lo que hace la función. Y en esta parte de acá me dice cómo tengo que utilizar la función, ¿no? Entonces la función tengo que utilizar colocando la palabra buscar B y esta función necesita algunos parámetros. ¿Qué parámetros necesita? Necesita un valor buscado, necesita una matriz, una tabla, necesita un indicador de columnas y necesita un rango. Necesita 4 parámetros para poder trabajar esta función. Entonces, hay algunas funciones que necesitan un parámetro, otras funciones que necesitan 2, otras 3, otras 4, otras 5, otras muchas más. Algunas incluso no necesitan ningún parámetro, ¿sí? ¿Como cuáles? Dirán, por ejemplo, ustedes. Hay, por ejemplo, una función que se llama la función hoy. A ver, vamos a ver dónde está la función hoy. Aquí debe estar. Aquí está, justamente. Fíjense que la función hoy no necesita parámetros. Pero como no necesita parámetros, no significa que no voy a escribir las partes correspondientes a esta función, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las partes que tiene que tener una función? Es el símbolo igual, el nombre de la función, en este caso es hoy, el paréntesis. Pero ¿por qué voy a escribir paréntesis si no tiene nada de argumentos o no tiene parámetros? Igual, de todos modos, tengo que escribir el paréntesis. Tengo que abrir y cerrar paréntesis. Dentro de los paréntesis no coloco nada. Pero sí, de todos modos, escribo los paréntesis. ¿Por qué? Porque es una función y la función necesita el paréntesis. Entonces, es esa la forma, ¿no? Entonces, es solamente un ejemplo. Después vamos a ver para qué sirve, cómo utilizamos esta función y todo, ¿no? Vamos a hacer una clase casi enterita para poder ver cómo es la forma de poder trabajar con la función hoy. Pero por el momento, lo que nosotros necesitamos saber es la forma de cómo poder escribir las funciones, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta que tengan en cuanto a las fórmulas y funciones que vamos a utilizar? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o directamente. Muy bien, muy bien. Creo que no hay ninguna pregunta. Muy bien, eso es bueno. Bueno, entonces vamos a pasar a hacer una pequeña práctica. Pero antes de poder hacer la práctica, vamos a ver todavía qué otro tipo de operaciones podemos hacer. Entonces ya sabemos perfectamente lo que es una fórmula y lo que es una función. Voy a borrar
toda esta parte. Denme un segundito. Ahora sí. Entonces, hemos descrito perfectamente lo que es una fórmula y lo que es una función. ¿Qué es lo que habíamos dicho de la fórmula? A ver, ya que ustedes no quieren hacer preguntas, yo les voy a tener que preguntar para asegurarme de que saben, ¿no? ¿Qué hemos dicho que es una fórmula? A ver, ¿quién me puede decir? Pueden escribirlo si quieren también en el chat. Ya, Fabiola dice operaciones en el Excel. Ya, muy bien, vamos a ir escribiendo esos conceptos. Operaciones. Ya, es el conjunto de operaciones, pero en este caso habíamos dicho que son operaciones donde intervienen Aritmético y matemático. operadores aritméticos. Perfecto. Operadores aritméticos, matemáticos y relacionales, habíamos dicho. ¿Qué serán relacionales? Vamos a ver ahora eso. Muy bien, muy bien. Operadores aritméticos o relacionales. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que significa eso. Hemos visto ya lo que son las operaciones aritméticas. Ahora vamos a ver qué serán las operaciones relacionales. Estas operaciones relacionales también se conocen con el nombre de operaciones de comparación. A diferencia de los operadores aritméticos, estas operaciones relacionales no solamente trabajan con datos numéricos. Estas operaciones relacionales trabajan con datos que pueden ser numéricos. A ver, estoy escribiendo mal. Numéricos. Pueden ser también datos de tipo texto. Pueden ser datos de tipo fecha. O pueden ser datos de tipo lógico. Entonces, no necesariamente son datos numéricos. Para realizar operaciones matemáticas, aritméticas, sí necesitaban necesariamente números. Pero para poder realizar operaciones relacionales, no es necesario que sean numéricos. Pueden ser números, texto, fechas o también datos de tipo lógico. ¿Cuáles serán los operadores que voy a utilizar para poder realizar las comparaciones? Entonces, los operadores, ¿no? Hace un momento ya estaba mencionando algunos que ustedes estaban queriendo catalogarlos entre los matemáticos, pero no es así. Alguno de por ahí me había dicho el mayor. Mayor que es el operador exacto. Mayor que. ¿Cuál es el símbolo que utilizo para el mayor que? Es este, el símbolo que utilizo. Mayor que. Otro operador, el menor que. ¿Cuál es el símbolo que utilizo? Este, ¿verdad? Otro símbolo, otro operador, mayor o igual, dice Reinaldo, muy bien, perfecto. Mayor o igual que. ¿Cuál será el símbolo de mayor o igual que? Generalmente tal vez en el colegio, a ustedes les han enseñado a utilizar este símbolo para el mayor que. Así, así y así, ¿verdad? Pero en el Excel no vamos a utilizar esa simbología. En el Excel vamos a utilizar para la simbología de mayor que, vamos a utilizar esta simbología. Mayor o igual que. Luego tenemos el menor o igual que sería, la simbología sería esta. Menor o igual que. ¿Qué más? ¿Será que hay alguno más aparte de ese? A ver, no he leído los chats.
Muy bien. Renzo dice igual o mayor que. Ya, por si acaso, Renzo y todos los demás, siempre vamos a utilizar esta simbología y no esta. ¿Sí? Perdón. Esta no vamos a utilizar. ¿Sí? Esta es la correcta. ¿Sí? Ahí tenemos dos opciones. Esta es la correcta y esta es la incorrecta. Entonces, siempre vamos a describir primero el símbolo de mayor y después el símbolo igual. ¿Sí? Entonces, no vamos a escribir de este modo. Muy bien, vamos avanzando. A ver. Nuevamente voy a escribir mayor o igual que, ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de símbolo más tenemos en esta parte? ¿Serán todos o falta algunos? Les ha faltado algunos. El igual que. Ese es el igual que. Correcto. Sí, muy bien, Renzo. El igual que. ¿Qué más? Hay uno más. A ver cuál será el otro símbolo. El desigual. O el diferente a se llama. Diferente a. Este símbolo también es bueno que sepamos cómo vamos a describirlo. Porque generalmente en el colegio o en la universidad nos enseñan que el desigual se escribe así, ¿verdad? Bueno, no soy muy bueno para poder dibujar. Vamos a escribirlo un poco mejor. Entonces, nos enseñan que el desigual o el diferente a se describe así, ¿verdad? Así. Entonces, ese símbolo también está erróneo. No se escribe así. Dentro del Excel, la simbología que vamos a utilizar para el diferente a es este. Esa es la simbología correcta. Tampoco vamos a utilizar esta. Esa también está errada. ¿Sí? Tampoco vamos a utilizar esa. Muy bien. Entonces, esos son los operadores relacionales. Siempre que haga una comparación o una relación, ¿qué tipo de resultado voy a tener? Eso también es bueno dejar bien en claro, porque para poder realizar las operaciones, hemos dicho que sí vamos a utilizar cualquier tipo de dato. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo coloco por acá el valor de, voy a colocar en verde, 4 es mayor o igual que 4. Ese sería una operación de relación o una operación de comparación sería esta, ¿no? Entonces, ¿cuál será el resultado de esta operación? Estoy haciendo una comparación. ¿Qué será el resultado? Si ustedes quieren saber cuál es el resultado, pueden realizar en una hoja de Excel, ¿no? En una celda cualquiera, pueden ir realizando. ¿Cómo realizamos? Lo mismo que hace un momento. Colocamos igual por delante, colocamos 4 mayor o igual que 4. ¿Cuál será el resultado que voy a obtener? A ver si alguien está por ahí con el Excel, díganos cuál es el resultado que se obtiene haciendo esa operación. Verdadero me salió. Muy bien, sale verdadero. Le doy Enter, sí, sale verdadero. Ya, muy bien, perfecto. Si realizo, por ejemplo, esta comparación, entre comillas pongo 4 es igual que 4. ¿Qué será el resultado de esa comparación? ¿Será lo mismo? ¿Será verdadero? A ver, vamos a hacer.
igual, entre comillas, 4 es igual que 4. Ya les sale. Si alguien está con su Excel, también puede ir realizando, ¿verdad? ¿Qué sale? Sale falso. Muy bien, perfecto. Sale falso. Entonces, siempre que yo haga una operación de relación o de comparación, el resultado que voy a tener va a ser verdadero o falso. Entonces, para poder realizar las operaciones relacionales, puedo utilizar cualquier tipo de dato, pero el resultado que voy a obtener, vamos a colocar acá, el resultado siempre va a ser un dato de tipo, ¿qué tipo de resultado estoy obteniendo al poder hacer esta comparación? Entonces, el resultado siempre Falso va a o ser... verdadero. ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese tipo de dato? Se llama un dato de tipo lógico, ¿verdad? Así es como se llama este tipo de dato. Siempre que realice una operación relacional, voy a tener como resultado un dato lógico. No puedo tener como resultado un número o un texto o una fecha. Siempre voy a tener como respuesta un dato lógico. Puedo comparar también datos lógicos, ¿no? Puedo comparar, por ejemplo, a ver, no sé, puedo comparar por acá, por ejemplo, verdadero es mayor que falso. ¿Qué será la respuesta a esto? ¿Será verdadero o será falso? Le doy Enter, me sale verdadero. Si coloco verdadero es menor que falso, es falso. Entonces puedo comparar también valores lógicos, ¿no? Puedo comparar valores lógicos, puedo comparar números, puedo comparar fechas. A ver, vamos a comparar una fecha. Si digo 23 de febrero del 2018 es mayor que 23 de febrero del 2020, sale verdadero. Pero en este caso no es que esté tomando el símbolo de mayor, sino que está realizando una multiplicación, ¿no? O está dividiendo estos valores y no me está realizando una operación. Tendría que utilizar dos datos de fecha en diferentes lugares. Por ejemplo, acá, 23 de febrero de 2018. Y acá vamos a colocar 23 de febrero. 23 de febrero del 2020. Ahora sí. Si quiero saber si uno es mayor que otro, puedo decir si este es mayor que este. Le doy Enter y me sale falso. ¿Verdad? Me sale falso porque obviamente que no es mayor, ¿no? Esta fecha es mayor que esta. Por eso es que me sale falso. Entonces, siempre que realice una comparación, siempre, me va a salir un resultado lógico, ya sea falso o sea verdadero. No puede salirme otro resultado, porque dentro de los valores lógicos solamente tengo estos dos, ¿no? No puede salir a medias, digamos, ¿no? Como que no estoy seguro, puede ser que sea verdadero, puede ser que sea falso. No, eso no existe para el Excel. El Excel trabaja con datos que son completamente exactos, tanto en la parte matemática como en la parte lógica. Trabaja con datos completamente exactos. No puede decir que es medio falso, ¿no? O medio verdadero, ¿no? Eso no existe para el Excel. Siempre va a ser un valor nada más.
Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta en este aspecto de los valores relacionales. Tal vez esta pregunta, ¿por qué aquí me ha salido falso? Entre comillas 4 y el valor de 4. ¿Por qué será que me ha salido falso? ¿Qué me puede decir? Las comillas. Las comillas indican en el Excel, ¿no? Esta parte les voy a indicar desde ya para que se vayan acostumbrando. Todo esto vamos a ver en el Excel intermedio, vamos a ver más ampliamente, ¿sí? Vamos a extendernos todo lo que queramos en la parte del Excel intermedio. Vamos a ver un capítulo enterito de puras fórmulas y funciones dentro del Excel, en la parte intermedia. Pero esta parte que estamos describiendo lo que son las funciones, tenemos que saberlas desde ya. Por ejemplo, cuando coloco comillas, estoy indicando que es un valor de tipo texto. ¿Sí? Entonces, esto indica que es un valor de tipo texto. Y esto indica que es un 4. ¿De qué tipo? Valor numérico. Es numérico. Entonces, estoy comparando un dato de tipo texto con un dato de tipo numérico. Pareciera que fuera el mismo dato, pero en realidad no es, porque este dato el Excel asume y lo trata como si fuera un texto. Y este dato lo toma como si fuera un número para poder realizar cualquier operación matemática. Por eso es que me sale el resultado de falso. ¿Sí? Entonces, de ese modo podemos ir haciendo varias comparaciones, ¿no? Pero en realidad no es tanto donde nos vamos a meter en esa parte. Ya en el Excel intermedio vamos a ver todo esto, ¿no? Tal vez ustedes en este momento están preguntándose, ¿y esto para qué nos sirve en el Excel? ¿No? Tal vez les estoy haciendo recuerdo incluso a algunos traumas del pasado, cuando las profesoras de matemáticas en el colegio nos jalaban las orejas, ¿no? O cuando a veces hasta nos escapábamos de clases por no pasar matemáticas. Entonces, o tal vez en la universidad igual, ¿no? Algunos que tal vez en la universidad han llevado las materias de cálculo, física, matemáticas 100, que es álgebra de conjuntos. En esa parte se ve extensamente todo lo que es esto, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué me va a servir todo esto en el Excel? En realidad es un pilar fundamental para cuando tengamos que ver las operaciones lógicas. Vamos a ver, las operaciones lógicas no se las pueden realizar como operadores, por eso es que no estamos viendo todavía en esta parte, pero en el Excel intermedio vamos a ver que sí se pueden hacer operaciones lógicas realizando con funciones, ¿no? Existen funciones lógicas, la función lógica sí, la función lógica y, la función lógica o, que son funciones que nos permiten tomar decisiones dentro del Excel. Y si ustedes dominan bien toda esa parte, en realidad es la parte más esencial del Excel. Si ustedes manejan bien esa parte, van a poder resolver cualquier tipo de problema en Excel. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante de que ustedes puedan saber como base, como qué tipos de caracteres utilizamos para los operadores, ¿sí? Tanto aritméticos como relacionales. Y más adelante sepan también cómo ubicar. Una de las cosas que quería en esta parte es que todos sepan exactamente cómo ubicar los caracteres que estamos aprendiendo. ¿Sí? Hasta este momento, por ejemplo, ¿qué tipo de caracteres hemos llegado a ver? Hemos visto el signo más, el asterisco, la barra diagonal, hemos visto las puntuaciones, puntos, comas, hemos visto también los símbolos de mayor, menor, igual, hemos visto las comillas. Entonces, yo necesito que ustedes aprendan a ubicar exactamente cada uno de estos caracteres, ¿no? Esa es la razón también por la que estamos viendo todo esto. Porque a veces cuando ya estamos a media clase y en lo mejor de la fórmula, bueno, siempre hay alguien que nos dice, ¿no? Pero este símbolo, ¿cómo lo puedo encontrar? ¿No? O ¿cómo puedo escribir el símbolo de mayor? O ¿cómo puedo escribir el símbolo de mayor? O cuando ya ustedes están haciendo sus prácticas en sus casas, no encuentran exactamente cómo poder ubicar el símbolo, ¿no? Entonces, es bueno que en esta parte de la clase ya sepamos perfectamente cómo poder identificar para poder escribir estos valores. A ver, Galaxy J7 levantó la mano. ¿Hay algo que nos quiere decir?
Ya, les voy a ir pidiendo, por favor, que vayan también escribiendo. Siempre les había mencionado sus nombres van a ir cambiando, por favor, ¿sí? Sus nombres van a cambiar. Voy a llamar lista en un par de minutitos. Y bueno, ya aprovechando que ya están todos, vamos a cortar la clase ya en este punto. Bueno, sí, no sin antes ver que todos hayan quedado satisfechos con esa parte de la explicación, ¿sí? Por favor, antes de poder pasar a la parte de la lista, quisiera que recibir la confirmación de que todos han asimilado la parte de la explicación de los símbolos que vamos a utilizar en cuanto a los operadores. ¿Sí? Muy bien. Ya, lamentablemente el tiempo ya nos va a dar por hacer una práctica completita de lo que son las operaciones. El día de mañana vamos a hacer una práctica utilizando operadores aritméticos. Vamos a comenzar a utilizar las simbologías de signo más, menos, multiplicaciones, divisiones, porcentajes. Vamos a aprender a hacer las primeras funciones que son básicas. Las funciones de sumas, funciones de promedios, funciones de máximo y min, ¿sí? Todo eso vamos a ir viendo. Ya, no es necesario de que vayan colocando ya su presencia. Bueno, para poder terminar entonces, ¿no hay alguien que tenga alguna pregunta en cuanto a esto? No, voy a repasar en casa. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, por favor, sí, repasen. Lo que me gustaría que puedan repasar es la parte de la simbología, por favor. ¿Sí? Los símbolos del signo más, menos, multiplicación, división, símbolos de mayor, menor, símbolos de comillas, todos esos símbolos. Y si tienen alguna duda, entonces la hacen también en el grupo. Vamos a estar siempre prestos a poder resolver sus dudas en el grupo. Muy bien. Entonces, algo que les quería comentar en esta parte de la clase es que vamos a llevar un nuevo sistema de registro. Lamentablemente ha habido algunos inconvenientes al momento de poder llevar la lista. Entonces, yo tengo ya la lista de todos ustedes y a partir de la lista quisiera que podamos ir haciendo una... yo voy a ir llamando la lista de manera directa. ¿Sí? Generalmente esta lista se va a tomar a las 4:20 exactamente. Solamente por hoy vamos a hacerlo al finalizar la clase, pero ya las próximas clases la lista se va a tomar a las 4:20. Ahora, al finalizar la clase, si es que alguien no ha estado presente en la primera parte de la lista, sí me va a hacer recuerdo, por favor, que no ha llegado a tiempo para poder colocarle el retraso, ¿no? Obviamente que no va a estar como presente, sino va a estar como retraso. Pero, por favor, esa parte. Dije una consulta respecto a la asistencia. Sí. En el caso, por ejemplo, que si llegamos un poquito tarde, no es porque uno quiera, digamos. Por ejemplo, de mi trabajo salgo 3:30 o 4:45 y hasta que llegue a mi casa se me hace más tarde. Ya. Y es por esa razón que mi persona, por ejemplo, siempre está un poquito entrando tarde, quizás y 4:05 y 10, así. Ya, está bien. De todos modos, por eso es que yo les estoy dando un plazo para que puedan llegar. Justamente eso es lo que quería quedar con ustedes, para que ninguno de ustedes se perjudique, para que no tengan constantemente retrasos o tengan, peor todavía, ¿no? Que tengan ausencias. Entonces, yo quisiera saber exactamente en qué momento vamos a hacer el llamado de lista. No puede pasar, pero de 4:30 tampoco, ¿no? Porque ya después de 4:30, imagínense, son casi media hora perdida de clases. Entonces, ¿qué les parece? A las 4:30 vamos a detener un ratito la clase para poder hacer el llamado de lista. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya no es necesario de que ustedes al momento de ingresar
coloquen la asistencia en el chat, sino que yo directamente voy a hacer el llamado de la lista. ¿Bien?